Ok, entonces vamos a crear una nueva máquina virtual. Una vez que ya está instalada el VirtualBox, damos clic en nuevo, ponemos un nombre. Entonces al digitar CentOS, el VirtualBox ya reconoce automáticamente que es un Linux y es de tipo Red Hat. En caso de que no reconociera, habría que poner que es de tipo Linux Red Hat. Luego la memoria 512, perfecto, la dejamos. La unidad del disco duro, entonces podremos agregar un disco que ya existe. Podemos usar un disco virtual existente también. Entonces hoy vamos a usar la opción de crear un nuevo disco. Crear, listo. Tenemos varias opciones. Aquí tenemos la primera, que es una imagen del disco virtual. Se puede trabajar inclusive con discos duros reales o con discos duros externos de otros equipos como QEMU, de otras particiones de otro sistema. Entonces es mejor trabajar con VirtualBox Image. Ok, listo. Tenemos la opción de reservar dinámicamente o de tamaño fijo. La recomendación es usar reservado dinámicamente porque si nosotros definimos un disco de 20 GB, va a usarse exactamente lo que hayamos instalado y no las 20 GB en el caso de usar tamaño fijo. Siguiente, listo. El disco se va a llamar CentOS-65 y va a tener 8 GB. Entonces habíamos dicho que ponemos 20 GB y es muy recomendable que ustedes seleccionen en dónde van a tener sus máquinas virtuales. En mi caso tengo un directorio que le llamo MVS, que son máquinas virtuales, y ahí voy a escribir un archivo que se llama 165.bdi, que significa Virtual Disk Image. Listo, selecciono. Fíjense, en mi caso ya se guarda en Home Rodrigo MVS y la máquina se llama, el disco duro quiero decir, se llama CentOS BDI, 165 BDI. Creamos y listo. Nuestra máquina virtual tiene estas características. Tiene el nombre CentOS-65, tiene sistema operativo Red Hat, la memoria 512, el orden de arranque del disque SSD o DVD-ROM y luego disco duro. La memoria de video solamente son 12 MB, no necesitamos más. El controlador IDE de DVD está vacío y nuestro disco duro es este. Tenemos también un controlador de audio que en este caso lo vamos a ignorar. Tenemos un adaptador de red que está con NAT. Tenemos un dispositivo USB, nuevas carpetas y por ahora ninguna descripción. Entonces debemos modificar la cuestión del disco duro. Aquí, ¿cierto? Vamos a ingresar en configuración. Listo. Entonces podemos cambiar varias cosas, como por ejemplo decirle que deshabilitar el portapapeles o el copiar y pegar, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas podríamos hacer. Bidireccional, por ejemplo, para poder hacer las copias. Listo. Tenemos también la opción de describir. En el sistema podemos poner sumar más memoria. Podemos hacer cosas en el adaptador. En el caso de que tengan equipos que necesiten trabajar con el controlador de energía, que es el ACPI, habría que habilitar aquí. Sobre todo cuando son HPs o son compact, ciertos equipos de laptops van a necesitar habilitar esta parte. Cuando ustedes instalan el VirtualBox y hacen la configuración del equipo nuevo y todo está perfecto y al arrancar no funciona, pues normalmente hay que habilitar el IO-ACPI. ¿Ya? Listo. En almacenamiento, fíjense, tenemos aquí nuestro disco duro y aquí no tenemos ningún CD dentro de la bandeja. Si tenemos nuestro CD, podríamos poner el CD dentro de la bandeja y arrancar. En este caso, lo mejor es usar la imagen que bajamos. Entonces, seleccionamos, ¿no es cierto? En mi caso tengo en la carpeta ISOs y ahí voy a buscar el CentOS 64. En mi caso voy a usar 64 bits. ¿Ya?
Si ustedes tienen un equipo de 64 bits, debería funcionar. Y si no, pues habría que usar la de 32 bits. Ok, entonces vamos con esta de 64 bits y la versión minimal, ¿no? También se puede usar la versión DVD, la completa, pero esta va a tener muchas más opciones, pues tiene 4.5 GB. La recomendación es partir desde cero. Entonces vamos desde cero, ¿cierto? Miren, aquí ya tenemos que nuestro DVD está asociado a la imagen. Entonces ya tenemos un sistema con que arrancar. ¿Listo? También es muy importante en las tarjetas, en la red, definir que el adaptador 1 tiene que estar como puente y puede ser con TH0, ¿cierto? O con WLAN. En todo caso, en cualquier momento podemos hacer el cambio. Ahora, como estoy con el wireless, voy a dejar con WLAN. Y el adaptador 2 vamos a aplicar, ¿cierto? Le decimos también como adaptador puente y con WLAN. Listo, adaptador 1 y adaptador 2. Aceptamos y estamos listos para iniciar. Iniciar y sería la instalación. Entonces, en la instalación tenemos varias opciones. Instalar, actualizar, que es la que vamos a usar. Luego tenemos la opción del video básico. Cuando un computador tiene algún problema con los drivers de video y no podemos visualizar, hay algún problema, podemos usar esta siguiente opción para una instalación con un controlador básico de video. Esta opción es para rescatar sistemas si es que se nos fue la luz, se apagó el servidor, alguien desconectó el cable, cualquier cosa y el sistema no arranca, pues ingresamos con el DVD de arranque o el CD de arranque y podemos hacer cambios. Obviamente para eso tenemos que manejar la consola de comandos para poder hacer una revisión del disco. Esta opción nos permite hacer un boot desde el disco duro local en el caso de que no esté arrancando desde el disco duro local porque alguien sobreescribió el sistema de arranque. Y esta es la opción de hacer un test de la memoria. Es muy importante, sobre todo cuando el equipo en cierto momento se apaga sin razón o en el proceso de instalación no termina y se reinicia. Hay que empezar haciendo el test de memoria. Si aparece alguna pantalla roja, alguna mención roja, pues hay que cambiar de memoria y no perder más tiempo. Entonces vamos a la primera opción, ¿no es cierto? Instalar o actualizar el sistema existente. Hace el debido reconocimiento. Listo, una vez que ya termina de hacer el reconocimiento, tenemos la opción de revisar el disco duro. Más bien dicho, el instalador. Podemos dar en OK y él va a revisar si es que está totalmente disponible o si tiene alguna falla. Si su integridad del DVD o del CD-ROM que estamos instalando falla, nos va a decir acá y vamos a ahorrarnos todo el tiempo de instalación por gusto, porque si es que empezamos a instalar el CentOS y se queda en el 80% o el 90% porque no copió un archivo porque está rayado el DVD, entonces vamos a tener problemas. Entonces por eso cuando usamos medio físico es recomendable pasarse el tiempo revisando la integridad del DVD o del CD. En nuestro caso tenemos una imagen virtual que difícilmente suele estar dañada a menos que esté un sector dañado del disco duro, lo cual es muy poco probable. Así que por eso vamos a saltar esta opción donde dice Skip. Vamos a saltar esta parte.
Ok, bienvenido a CentOS. Entonces con 512 vamos a tener la versión de instalación en consola de comandos, así que inclusive es mucho mejor. Pero si ustedes ponen de 20, quiero decir de 1 giga de RAM o un poco más de 512, vamos a tener la versión en gráfico. Las dos opciones prácticamente son lo mismo. Entonces empezamos. El idioma del sistema va a estar en español, no hay ningún problema, como antes pasaba con Windows, no sé si pasará. No hay problema con el idioma. Podemos en cualquier momento cambiar, no es necesario reinstalar, sino simplemente cambiar el idioma con las configuraciones. La versión del teclado también sigue en español. Y empieza el disco duro. Entonces él ya reconoce un disco duro de VirtualBox, ¿cierto? Con el tamaño de 20 gigas. Entonces decimos reinicializar todo y se encarga de hacer todo el sistema de particionamientos. Luego en el sistema del reloj debemos seleccionar la zona horaria América Guayaquil. Listo. Damos en aceptar y la contraseña. Se recomienda por favor usar con Linux para no olvidarnos. En caso de que ustedes definan una nueva contraseña, lo cual no recomiendo, hasta que dominemos todo el sistema de Linux, no tengamos ningún problema. Total, esto es un sistema de pruebas, no lo vamos a exponer al público, así que no va a haber mayor lío. Listo, utilizamos de todos modos porque nos está diciendo que es una contraseña muy débil. En producción tenemos que hacer una contraseña que tenga mínimo 8 caracteres, que tenga letras, mayúsculas, minúsculas, que tenga símbolos de puntuación y que no sean palabras del diccionario. Es muy importante en producción. Listo, entonces vamos a reemplazar el sistema existente o usar el espacio en disco duro. Prácticamente da lo mismo, ¿cierto? Vamos a decir usar el espacio disponible. Vamos a aceptar, escribir cambios al disco y él se encarga de hacer todas las particiones. Una vez que termine de hacer las particiones, va a instalar todo el sistema hasta llegar al final y con eso tendremos. En este momento vamos a dar una pausa hasta que termine la instalación y luego vamos a ver cómo prácticamente se reiniciaría. Ahorita empieza la instalación de paquetes y con eso tendríamos todo. Bueno, en alguna inquietud igual nos comunicamos por correo o en el curso de la configuración. Eso es todo. Gracias.